Tenemos una hora por ahí y algo, según el programa, para desarrollar un tema que normalmente me lleva 64 horas. En la Facultad de Teología es una materia de todo un semestre, pero acá vamos a resumir en algo más de una hora. Y le agradezco mucho al pastor Dani Luke que me presta su reloj. Es un reloj Rolex que presumiblemente le quitó a Juan Pío Paiva. Ahora que demuestre lo contrario, ¿verdad? Mientras no demuestra su inocencia, creemos esto. ¿Qué es la misionología? Desde hace muchos años voy a congresos misioneros, muchas veces como participante. El primer congreso, recuerdo bien, fue en Buenos Aires cuando yo era un joven estudiante de teología. Cuando se hizo Comibam en Brasil, todavía no me invitaron, era demasiado pichoncito, me decían, se fue mi pastor, el actual senador Arnoldo Vince. Pero de ahí entonces al siguiente año ya pude participar de un congreso que se hizo en Buenos Aires y a partir de ahí estuve en muchos congresos misioneros. Nunca he visto que se ponga a misionología como un tema dentro del programa. Casi siempre todos los temas que se presentan son importantes y normalmente son temas de cómo hacer misiones en tal lugar, cómo evangelizar a los musulmanes, cómo evangelizar a los indígenas y todo eso que es muy importante. Y he disfrutado toda la exposición del pastor Dani Luke, y porque eso es un tema que tampoco he visto hasta ahora, que se hable sobre el evangelio en las cárceles. Y a todos aquellos que no viven en Asunción, les quiero invitar la próxima vez que se vayan a Asunción, en vez de irse al shopping, vayan a visitar la penitenciaría en Tacumbu, porque van a salir más bendecidos que del shopping. Yo les aseguro eso. Pero ahora vamos a nuestro tema, porque si yo ahora empiezo a hablar otra vez de la cárcel, entonces no vamos a terminar nunca. Les quiero presentar, así como suelen hacer aquellas personas que creen estar en un ambiente académico, tenemos que empezar por la definición. ¿Qué es la misionología? ¿En qué sentido es diferente de las misiones? Misionología es la reflexión continua, consciente e intencional del quehacer misionero. Incluye teorías de la misión, el estudio y la enseñanza de la misión, como también la investigación, los escritos y las publicaciones de obras en relación a la misión. Lo que hacen estos libros es misionología, pensar sobre cómo hacer la misión. La misión viene primero, la misionología viene después. Quizás debería ser al revés, pero es así. Primeramente la gente hace misiones, comete errores y después empieza a pensar por qué se cometieron estos errores, por qué no funcionó la cosa. Después nos sentamos a pensar qué es lo que se hizo mal. Y después les cuento algunos ejemplos. Un profesor mío lo dijo en forma más simple. Él dice, cuando la antropología y la teología se casan, su hijo se llama misionología. La antropología estudia al hombre, la teología estudia a Dios. La misionología quiere estudiar cómo se lleva a Dios al hombre, cómo se le lleva Dios al hombre. ¿Sí? Esto es misionología. Y una definición más que no está en sus hojas, pero está ahí. La misionología es la disciplina que estudia de forma sistemática y coherente todo lo relacionado a la misión de Dios y de la comunidad de fe. Es una disciplina amplia que se desarrolla en el diálogo con la antropología, la economía, la historia de las religiones, la teología sistemática y muchas otras disciplinas. Entonces, así resumiendo, podemos decir que lo que la misionología hace es estudiar todo lo que de alguna forma tiene relevancia en las misiones, trata de ayudar en la misión, trata de que se cometan menos errores y se logren más aciertos en la misionología.
Los primeros misioneros cuando salieron no tenían ningún estudio, ni antropológico, ni misionológico, ni intercultural, ni nada. Se fueron nomás. Se fueron y predicaron. Y el Señor bendijo su obra. Pero también encontraron muchas dificultades. Y en algún momento se sentaron y pensaban, ¿por qué tenemos estas barreras? Les pongo un ejemplo. No estoy viendo a mi hermano, el pastor Gunkel, acá, Timothy, pero imagínense a él, que es casi 2 metros de altura, ¿verdad? Imagínense a él hace 40 años atrás, 25, 26 años, un norteamericano churro, rubio, ojos celestes, no sé cuántas cosas más. Viene al Paraguay, va al interior. No es él, ¿verdad? Yo digo, imagínense nomás, ¿verdad? Pero no fue él, porque él trabajaba en Brasil. Viene con su esposa y van a trabajar, van a plantar una iglesia. Vienen como misioneros. Entonces, el lunes deciden, vamos a empezar con el trabajo. Y como es en su país, el trabajo lo hace el hombre, hace el trabajo afuera, la mujer se queda en casa. Así que él sale con su Biblia en mano a hacer visitas, a convertir las primeras personas. Llega a una casa, golpea la mano, todo eso. ¿Quién está en casa? La señora. ¿Dónde está el marido? Está en la chacra. Bueno, él le habla, vamos a decir que él conoce el idioma, todo, le habla del Señor, la señora escucha todo, le impacta el evangelio, entrega su vida al Señor, todo bien, él se va con la siguiente casa, sigue su trabajo. A la noche regresa al marido y la señora le cuenta, toda entusiasmada, ¿sabes qué? Hoy me visitó el misionero. ¿Quién? ¿Este alto rubio de ojos celestes que está ahí? Sí, justamente eso. ¿Y qué quiso? Y sabes, me habló del Señor y yo le entregué mi vida al Señor. ¿A qué Señor? Y al Señor Jesús. ¿Están seguros del Señor Jesús? Y ahí empieza un poco la sospecha. Al día siguiente viene de vuelta el misionero y le invita a la reunión de oración. Vamos a hacer una reunión de oración en mi casa. Usted puede venir, traiga a su marido. A la noche viene el marido, le dice, ¿vino otra vez el misionero? ¿Qué? ¿Vino otra vez? ¿Para qué? Y nos invitan a una reunión en su casa. No, yo no me voy, yo estoy cansado. ¿Y yo puedo irme? No, vos tampoco puedes irte. Al día siguiente viene el misionero de vuelta. ¿Por qué no viniste en mi casa? Una reunión de oración. Todos los que somos del Señor, los creyentes, necesitamos reunirnos para orar, para leer la Biblia. Todo eso. No, mi marido no permite. Y ahí se va de vuelta a su casa y empieza a redactar una carta. Estoy abreviando ahora el proceso. Normalmente eso toma semanas, ¿verdad? Redacta una carta a su iglesia en Norteamérica y dice, acá en Paraguay, la tierra es muy dura. Acá no hay apertura al evangelio. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros los que vivimos acá sabemos lo que pasó. Nosotros los hombres no queremos cuando otros hombres visitan a nuestras esposas cuando nosotros no estamos en casa. No se hace en nuestra cultura. Nosotros no apreciamos mucho cuando las esposas se sienten atraídas, sea real o imaginariamente, hacia otros. Nosotros queremos que se hable con nosotros primero, los hombres. Por algo somos machistas. Y así una cantidad de cosas. Lo que hubiese sido bueno que este misionero haga es ¿qué cosa? A ver, participen un poco. En primer lugar, podría haber sido que vaya la esposa de él. Averigüe antes. O que se vaya ¿a dónde? A la chacra, ahí están. Nosotros hubiese sido diferente si él hubiese ido a la chacra a trabajar, a aprender a carpir yuyo, a sudar ahí con los señores de la aldea, a conocerles, a compartir con ellos. Y cuando el Señor viene en casa, todo sudado, cansado, dice, pero ¿sabes qué, señora? Yo he escuchado
hoy el Evangelio, yo he entendido que Dios nos ama y esta noche vamos juntos a la reunión de oración. Opa, el problema. Pero en muchos casos, como no se hace una reflexión, entonces se llega rápidamente a conclusiones equivocadas sobre la tierra dura, que no es fértil, que hay mucha oposición, que acá hay persecución y una cantidad de otras cosas. ¿Saben, hermanos, cuál es la tierra más dura para el Evangelio? El campo más duro. Todos conocemos la parábola del Señor Jesús sobre los distintos suelos cuando sale a sembrar. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es el suelo más duro? ¿Perdón? Bueno, en lo del Señor sí, en la parábola del Señor sí, pero en nuestro mundo, ¿dónde es más difícil predicar el Evangelio? Ah, bueno. Algunos dicen en la iglesia mismo. Bueno, eso también puede ser. De vez en cuando encuentro a personas que piensan que lo más difícil es predicar a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Saben, hermanos, no es predicar a los que nunca han escuchado, no es lo más difícil. Predicarle a aquellos que han conocido a cristianos que le fueron un mal ejemplo, esto es lo más difícil. Aquella tierra donde ya hubo cristianos, pero que fueron un mal ejemplo, ahí es casi imposible después que reciban el Evangelio. El hecho que los musulmanes hoy en día estén tan en contra de los cristianos tiene que ver con algo que sucedió hace cientos de años atrás, que ellos siempre nos sacan en cara todavía, algo que se llama las cruzadas. Ellos mismos nunca lo vieron, pero lo escucharon. Pero vez tras vez vemos que ahí donde hubo cristianos, puede ser algunos comerciantes, puede ser personas bien intencionadas, pero que la pifiaron. Ahí donde hubo cristianos que no fueron un buen ejemplo, ahí es muy difícil después plantar la semilla. Por eso es tan importante que nosotros, como cristianos y en nuestras iglesias, pongamos tanto énfasis en ser un buen testimonio hacia adentro, pero también hacia afuera. Nosotros no vamos a poder ganar más almas para Cristo si no somos un buen ejemplo hacia afuera. La primera iglesia que yo estuve pastoreando, una pequeña iglesia en Buenos Aires, donde pude hacer todos los errores que después no quise cometer en Paraguay, de vuelta acá. Por eso, hermanos, practiquen en las iglesias pequeñas, ¿verdad? Ellos les permiten hacer todos los errores. Primer año tuvimos 4 bautismos y yo dije, así hay que trabajar. Mira, no es difícil, hay que hacerlo nomás, hay que mojar la camiseta, vamos para adelante. Segundo año, ningún bautismo. Tercer año, ningún bautismo. Me empecé a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Dónde todo el éxito, la unción, dónde está? Hasta que me di cuenta que una hermana que tuvimos en la iglesia, una de las hermanas fundadoras, que después de 5 años se vuelven en hermanas fundidoras de iglesias, vivía en adulterio. Todo el barrio lo sabía, menos el pastor, ¿sí? Como suele ser en algunos casos. O que hacemos la vista gorda y decimos, no, ella se va a arrepentir, vamos a rescatarla. Y recién cuando nosotros nos libramos de este, vamos a llamarlo cáncer o manzana podrida, podía haber otra vez vida. Con eso no les digo que echen a todos de su iglesia que están pecando, ¿verdad? Pero yo les digo nomás que cuando no hay buen testimonio es muy difícil conseguir que otras personas escuchen la palabra de Dios. De vez en cuando alguien me dice, yo no necesito estudiar, yo no necesito todo lo que ustedes hablen ahí de misionología, porque a mí, yo leo la palabra de Dios, a mí el Espíritu me da lo que yo necesito. Bueno, yo les quiero decir que el conocimiento y la ciencia no están en contra de la palabra de Dios. En Proverbios 19:2 dice lo siguiente, según la versión Dios habla hoy, dice, no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. En la nueva versión internacional dice, el afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. ¿Cuántas veces hemos visto eso en las misiones? Nosotros en muchos casos en la iglesia tenemos la mentalidad de la marca Nike, o Nike como algunos le dicen, ¿verdad? Esa marca de
de zapatos, de elementos deportivos, donde dice, just do it, hacelo nomás. Tenemos un campo misionero, escuchamos algo de la cárcel, de los indígenas, de los musulmanes, de los, qué sé yo, suecos, árabes, lo que sea, y decimos, vamos ahí. Y no nos sentamos a pensar primeramente, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál sería una estrategia exitosa para irnos junto a ellos? El afán sin conocimiento no vale mucho. Mucho yerra que mucho corre. No queremos dejar de correr, pero sí queremos dejar de errar el blanco. Que dicho sea paso, en la Biblia errar el blanco es la palabra que se usa para pecado. ¿Sí? Y encima dice este pasaje, después de perder el rumbo le echamos la culpa al Señor. ¿Sí? Yo prediqué tanto tiempo ahí y el Señor no bendijo la obra. Demasiado duro el campo. Yo hice tal cosa y el Señor no acompañó. Entonces hacemos como que es el Señor el culpable de mi éxito, mejor dicho, de mi falta de éxito ahí. Y un capítulo antes, en Proverbios 18:15, dice, la mente inteligente adquiere sabiduría y los oídos sabios van en pos de la ciencia, según la Reina Valera contemporánea, que es la Biblia que estoy usando acá. La mente inteligente adquiere sabiduría y los oídos sabios van en pos de la ciencia. Si nosotros hablamos de misionología, vamos a tratar de cubrir varios aspectos hoy. Uno de ellos es la teología, otro es la historia y después vamos a entrar un poco en lo que es la cultura o el estudio de las culturas. Cuando pensamos en dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que evangelizar el mundo, la mayoría de nosotros dice la Gran Comisión. Y pensamos automáticamente en Mateo capítulo 28. Escuché, creo que fue el día de ayer, en una exposición de un estudiante que dijo, y obviamente él estaba citando a un libro, con excepción de los primeros 2 capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia, todo el resto de la Biblia habla de la misión de Dios. Según él, los primeros 2 capítulos no hay misión porque todavía no hacía falta. El hombre no había caído en pecado. Y en los últimos 2 capítulos ya habla del glorioso regreso de Jesús. Yo estoy un poco en desacuerdo con esta definición porque yo creo que empieza antes que eso. En la creación, cuando Dios creó al hombre como último acto de la creación, bueno, acá las mujeres van a decir, no, nosotros después, ¿verdad? Para mejorar la creación que, ¿sí? Como algunos dicen, Dios primero creó al hombre, después tuvo una mejor idea y creó a la mujer. Pero bueno, nosotros reconocemos que les salieron mejor las mujeres que nosotros los hombres, pero no importa tanto eso. Cuando le creó al hombre como ser humano, hombre y mujer los creó para tener comunión. Dios no necesitaba a nadie para tener comunión. Dios es autosuficiente. Dios no estaba en el cielo aburrido. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a crearme un ser problemático para tener comunión con Él. Él estaba bien, pero Él decidió crear al ser humano para tener comunión con Él. Y esto es lo que Él quiere a través de toda la Biblia. Busca maneras de cómo restaurar esta comunión con el ser humano. Y los últimos capítulos de Apocalipsis, donde habla del regreso del Señor Jesucristo y de la Nueva Jerusalén, esto es donde culmina esta misión y donde nosotros vamos a estar en su presencia, aunque un poco antes ya habla de esta multitud que nadie puede contar, de todos los pueblos, de todas las lenguas que van a estar ahí. Entonces vemos que ya en el propósito de la creación está la misión. Al principio de la Biblia vemos que Dios tiene un enfoque global, o sea, Él quiere que toda la humanidad esté en contacto con Él, a través de Adán y Eva. Más adelante Él hace otro intento con Noé, donde con su familia dice va a hacer un nuevo pacto, pero otra vez los seres humanos les gusta más el pecado, se alejan de Dios, y entonces
tiene lo que nosotros vamos a llamar un enfoque particular. Parece que Dios está cambiando su manera de hacer las cosas. Ahora, sabiendo de que Dios es omnisciente, o sea que Él sabe todo, tenemos que asumir de que Él sabía que las cosas iban a suceder de esta forma. No es que en su plan Él tenía que cambiar de plan A, después a plan B y después a plan C o D o lo que sea. Pero cuando Él le llama a Abraham, Él dice: te voy a hacer de bendición para todos los pueblos de la tierra. Todas las familias serán benditas en ti. Entonces, el pueblo de Israel debía ser un modelo ejemplar, un pueblo ejemplar para los otros, para que los otros pueblos, al ver cómo vive Israel, tengan ganas de vivir así también. Se sientan atraídos hacia esta forma de vida. Bueno, nosotros sabemos que Israel, lastimosamente, en muchas ocasiones no llegó a cumplir este propósito. Ahí nosotros tenemos dos patriarcas, empezando con Abraham, después Isaac, Jacob. Todos eran mentirosos. O sea, la honestidad de la cual recién escuchamos en la cárcel no era un valor en sus culturas o en sus familias, y tuvieron que sufrir bajo eso también, especialmente Jacob, que al principio le chulea todo mal a su hermano, después tiene que ver cómo otros le chulean todo mal a él. Su propio suegro le enchufa a una esposa que él no quiso, y después le cuesta otros 7 años de trabajo, y una esposa más de la que él quiso por todo el resto de su vida. Después sus propios hijos le chulean, le dicen: encontramos este pedazo de ropa, no sé de quién será de José, y por más de 20 años él vive con la incertidumbre: ¿qué pasó con José? Piensa que está muerto. Y así, cuando uno le engaña a otros, otros le engañan a uno. Más adelante nosotros vemos que el pueblo de Israel está en Egipto por muchos años, y viene el Éxodo. Y en el Éxodo, interesantemente, Dios dice en el capítulo 5 una cosa, en el 6 otra diferente, pero muy similares. En el capítulo 5 dice: yo les voy a sacar con brazo extendido, con mano fuerte, para que ustedes, los israelitas, conozcan que yo soy Dios. En primer lugar, Dios se iba a revelar a su propio pueblo. Pero un capítulo después dice casi idénticamente la misma cosa: yo les voy a sacar con brazo extendido, con mano fuerte, para que los egipcios sepan que yo soy Dios. Todo lo que sucedió ahí, las 10 plagas y el Éxodo, no fue solamente para revelarse a Israel, fue para revelarse a Egipto también. Y en Egipto no había solamente esclavos hebreos, había esclavos de muchos otros pueblos, y muchos de ellos también se fueron cuando los israelitas salieron, cosa que yo también iba a hacer. Si ustedes ven que 600,000 personas salen de la esclavitud, uno salta al tren: mira, esta es la única oportunidad que tenés para salirte de ahí. Y muchas personas hicieron esto. Cuando vamos a la conquista de Canaán, ahí otra vez ya había 7 pueblos dentro de Canaán. Y Dios dice: yo les voy a dar esta tierra, no porque ustedes son buenos y no porque ustedes son tan agradables a mis ojos, sino porque yo les voy a enseñar a la humanidad quién soy yo. Y Moisés interpretó muy bien esto. Cuando Dios quiso destruir a su pueblo en el desierto, Él le dijo a Dios: pensá un poco, ¿qué van a decir los otros pueblos? Van a decir: este Dios los sacó de Egipto, pero no fue capaz de llevarlo a Canaán. Van a hablar mal de vos. Y Dios escucha a Moisés y dice: no lo voy a hacer, porque a Dios le interesa mucho lo que los otros piensan de Él. Después están en la tierra de Canaán, están los jueces. Ahora, ¿qué hacen los jueces con la misión de Dios? Los jueces simplemente tenían la misión de liderar al pueblo, pero siempre era claro que Dios era el rey de Israel. Por eso les desagrada tanto a Dios cuando el pueblo pide un rey. Especialmente porque ellos querían ser iguales a los otros pueblos. Él siempre había puesto énfasis en ser diferentes de los otros pueblos. No sean como los otros pueblos, no adoren sus dioses, no Baal, no Aserá, no Moloch, todos esos dioses que ellos tenían, no a esto.
sean diferentes. Y ahora el pueblo pide algo para ser igual a los otros. Y por eso también Dios le dice a Samuel, sabes que no te preocupes tanto, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces el pueblo recibe un rey, empieza la época de la monarquía, suceden todas las cosas que Samuel les había dicho que iban a suceder, suben los impuestos, obviamente necesitan mucho para vivir bien. Si nosotros leemos todo lo que las 12 tribus tenían que aportar, por ejemplo, al palacio de Salomón, nos podemos imaginar que eso tiene que salir de algún lado. O sea, tantas vacas como se carneaban ahí cada día solamente para mantener a toda la gente, porque esos chupasangres que son los políticos ya existían en aquella época. No es algún evento de hoy en día, ¿verdad? Siempre había gente que quería vivir a costa del pueblo. Y eso sucedió ahí. Los reyes, vez tras vez, Dios les llama a ser diferentes de los otros reyes. Y vez tras vez, cuando hay una guerra, Dios le anima a decir, confíen en mí. No cuenten sus carros, no cuenten sus caballos, porque eso no es lo que cuenta. Y cuando David comete el error de hacer un censo, Dios le castiga. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿No es bueno saber cuánta gente tenés? En aquella época se hacía un censo con la única finalidad de saber cuántos soldados tengo. Voy a poder vencerle a otro. Y Dios había mostrado en la historia de que no importa cuántos soldados tenés. Si me tenés a mí, eso es lo único que importa. Sino que valga la historia de Gedeón. Venían 120,000 amalecitas ahí, atacando a Israel. Y Dios le dice, le manda un ángel a Gedeón y le dice, hace algo con eso. Gedeón toca la trompeta y vienen, ¿cuántos? A ver quiénes son buenos en Biblia acá. Bueno, eso es al final, ¿verdad? Ustedes ya hacen el salto hacia el final. Vienen 32,000, dice ahí. Vienen 32,000 soldados de todo Israel. 32,000 contra 120,000. ¿Quién es bueno en matemáticas? Son 1 contra ¿cuántos? 1 contra 4. Según la inteligencia humana y la lógica, eso no va a funcionar. Sin embargo, Dios le dice a Gedeón, te faltan muchos soldados, anda a buscar más. Están realmente dormidos. Acá hay uno despierto. No, Dios le dice, tenés demasiado. No le dice, te faltan más, tenés demasiado. Decirle a todos aquellos que tienen miedo que se vayan a su casa. Bueno, la mayoría de los hombres no tenemos miedo. Pero si delante de nosotros hay un ejército 4 veces más grande que nosotros, mira, huir a tiempo no es cobardía, ¿verdad? Cuando Gedeón dio la opción, ustedes pueden irse a su casa, 20,000 tomaron la opción, se fueron a su casa. ¿Sí? Quedaron 10,000. Ahora son ¿cuántos? 1 contra 12. ¿Y Dios qué dice? Tenés demasiados. Tenés demasiados. 1 contra 12, tenés demasiados, dice. ¿Por qué dice eso? Porque cuando estos 10,000 le iban a vencer a los 120,000, iban a decir después, nosotros somos los héroes. Nosotros somos un bareté. Cada uno de nosotros le venció a 12 de los otros. Y así iba a entrar en la historia. Le dice a Gedeón, mandale a su casa otra vez a hacer una prueba. Están tomando agua ahí, al final sobran 300. Ahora para los matemáticos entre nosotros, hay 1 contra 400. 1 contra 400. ¿Perdón? No, ellos eran 120,000, ¿sí? Los amalecitas. Y ahí dice Dios, ahora sí podemos hacer algo. Este es Dios. No le importa cuántos carros, cuántos caballos, lo que sea. Él quiere llevarse la gloria. Y cuando un rey no entiende eso, es igual a los reyes de los otros países. Y cuando un rey sí entiende eso y confía en él, como David varias veces hizo, entonces Dios se manifiesta a favor de él y él gana la batalla, como después Josafat y algunos otros más. Bueno, ya empecé a predicar.
está, en esa época de los reyes también aparecen los profetas. Y los profetas, en la mayoría de los casos, no iban a predicar a otros pueblos, no eran misioneros en el sentido como nosotros lo entendemos hoy en día, pero sí llamaban a Israel al arrepentimiento. Vez tras vez le decían a Israel: Dios nos ha mandado a ser diferentes, así que tenemos que ser diferentes. Por algo nos dio las leyes y nosotros tenemos que cumplir con esto. Y muchos de esos profetas no es que fueron bien tratados por su pueblo, pero también hubo profetas que le predicaban a los pueblos, o por lo menos tenían mensajes para otros pueblos. Ezequiel, por ejemplo, es uno que tiene una cantidad para Moab, Edom y una cantidad de otros. Pero hay un profeta que se destaca nítidamente también como misionero. Normalmente en esta época se habla de una misión centrípeta. ¿Qué significa eso? Significa que el templo está en Jerusalén, y así como Salomón en su oración dijo que todos los pueblos de la tierra puedan venir a adorar aquí. Nosotros no vamos a salir a ellos, pero ellos sí pueden venir a nosotros. Entonces ahí está el centro y todos pueden venir hacia Jerusalén. Muchos pastores hoy en día tienen así su iglesia. Tienen una misión centrípeta. Acá está nuestro templo. Todos los que quieren pueden venir acá. Nosotros no salimos, pero todos los que quieren, el templo está abierto para todos. Pero Dios también piensa en una misión centrífuga. Centrífuga es cuando se sale del centro. Y ahí tenemos un profeta que sobresale, que es Jonás, que obviamente de mala gana, ¿sí? Cuando Dios le envía a Nínive, él no quiere irse. Miren, hermanos, si ustedes le conocen a los ninivitas, no les va a sorprender. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios, cuando venían junto a otra ciudad y la sitiaban, lo que ellos hacían para alentar a la gente a rendirse, le agarraban un campesino que encontraban por ahí y le pelaban la piel, pero sin matarlo antes, ¿sí? O sea, así en vivo. Entonces le decían a la gente que estaba en la ciudad: mira, si ustedes no salen a rendirse, eso le va a pasar a todos ustedes también. Esto para mí sería un motivo bastante alentador para rendirme, porque yo no quiero que me quiten la piel vivo, ¿verdad? Ni quiero que me la quiten cuando estoy muerto, pero por lo menos ahí uno no lo siente tanto. A esta gente Dios le dijo a Jonás: anda a predicarle. Y no es que se fue a predicarles un mensaje de prosperidad. Una cosa es si te envía a Nínive y decirle: miren, el Señor les va a bendecir mucho acá a todos ustedes. Los que tienen un auto mañana van a tener dos, los que tienen un apartamento mañana van a tener mansión. Ofrendan al Señor y Él les va a dar. Él dijo: anda a decirles que yo voy a destruir a Nínive. Y bueno, todos sabemos cómo sucedió la cosa, ¿verdad? Que un pez le tuvo que convertir, y en el segundo intento entonces él se fue y predicó un mensaje muy corto. De repente no tenemos todo en la Biblia, pero si ustedes leen en sus Biblias, en Jonás capítulo 3, hay una sola frase de lo que él dijo, según la Biblia: en 40 días Nínive será destruido. Qué lindo mensaje evangelístico. Qué poder ahí, ¿verdad? 4 puntos, ¿verdad, pastor? Así como hay que hacerlo. Puede ser que él haya dicho más, pero lo que está ahí en la Biblia es eso: en 40 días Nínive será destruido. Nunca en la vida hubo una persona tan exitosa como Jonás. La única vez en toda la Biblia donde vemos que hasta los animales ayunaban, hasta los burros tenían que hacer algo para salvarse de esto. El rey decretó ayuno para todos. Hubo un arrepentimiento generalizado y Jonás, sin quererlo, se convirtió en el predicador más exitoso de la historia. De eso soñamos hasta el día de hoy, de que le prediquemos a un pueblo y que todos se entreguen, todos se conviertan. Pero ahí nosotros tenemos una afirmación muy poderosa de lo que Dios quiere. Cuando al final Jonás le echan cara y le dijo: yo sabía que vos sos un Dios bondadoso y misericordioso, y por eso yo no quería irme, porque yo sabía que no iba a haber un debacle acá. Conste que él pone una chacra y todito ahí su rancho para ver eso, ¿verdad? Estaba ahí con su cámara listo, 40 días,
y ahí él lo iba a filmar y poner en YouTube como el único que filmó el desastre de Nínive. Y no pasó nada. Y él se enoja con Dios. Le dice, yo sabía que eso iba a suceder, porque vos no, tu corazón no permite luego. Y Dios le dice, bueno, en primer lugar le dio una pequeña ilustración ahí, ¿verdad? Del gusano y todo eso, de una planta. Y Jonás se plaguea porque una planta se muere. Dice, mira, a vos te plagueas por una planta y yo ahí hay 120,000 almas en esta ciudad y muchos animales. Y vos no pensás que mi corazón, entonces el corazón de Dios no está solamente para Israel, el corazón de Dios siempre tiene a toda la humanidad ahí. Dios siempre apunta también a los otros pueblos. Y aparte de unos pasajes que tenemos, que todos conocemos, yo te daré las naciones por herencia, o serás luz para las naciones en Isaías y algunos otros. Pero vamos al Nuevo Testamento. Ahí nosotros tenemos a Jesús y sus discípulos que van por las aldeas predicando el evangelio, sanando enfermos, echando demonios, levantando muertos. Y después de un tiempo de ministerio, Jesús envía a los 12 y dice, ahora ustedes pueden hacerlo. Y les da la autoridad para hacer exactamente la misma cosa. Y después de eso, llama a los 70. Y yo me pregunto siempre, ¿por qué los 70 ahí? Y bueno, si nosotros hacemos el cálculo, probablemente cada uno de los discípulos tenía que llevarse a 6 más para hacer el trabajo, ¿sí? Porque en una versión dice 72, en otra dice 70, pero no importa tanto cuántos eran, con tal que sabemos que ellos se fueron a practicar. Jesús se va al cielo y dice a los discípulos, ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y la iglesia primitiva se llama así no porque era más primitiva que otras, sino porque la primera. O sea, tendríamos que hablar de la primera iglesia de Jerusalén. No era bautista en ese momento, no era menonita, no era pentecostal, era simplemente una iglesia. Y esta iglesia lo entendió así. Al principio, estaban en Jerusalén, predicaban, mucha gente se unía, así como hemos escuchado ayer de noche, pero parece que les costó un poco salir. Entonces el Espíritu Santo tuvo que hacer algo y calentó un poco el horno. Eso se llama persecución. Cuando no quieren salir voluntariamente porque da tanto gusto estar en una iglesia de 5,000 miembros, hay un poderoso mensaje, los apóstoles predican, hay un equipo alabanza, y es tan bueno estar todos juntos, compartir todas las cosas. El Espíritu Santo dice, no, así no habíamos quedado. ¿Dónde queda Judea, Samaria y el fin del mundo? Y empieza a alzar la temperatura. Y ahí uno tras otro dice, toditos tuvieron que salir, excepto los apóstoles, y se fueron entonces a Samaria y de ahí también hasta el fin del mundo. Ahí tenemos los equipos misioneros. Con Bernabé y Saulo, y conscientemente digo en este orden, no era Pablo y Bernabé, porque cuando ellos salieron como equipo, el líder del equipo era Bernabé, no era Saulo. Pero después las cosas cambiaron. Y más adelante se formaron 2 equipos, uno de Bernabé con Juan Marcos y otro de Pablo y Silas. Pero Hechos de los Apóstoles nos cuenta solamente lo que hicieron Pablo y Silas, porque Lucas, que era el misionólogo que escribió todo, él se fue con este equipo. Pero podemos asumir que hubo más equipos y que el evangelio de esta forma llegó, si queremos llamarlo así, hasta el fin del mundo conocido en aquella época. Ahora, cuando hablamos de la Biblia y del estudio de la Biblia, quiero llamarnos brevemente la atención sobre uno de los tantos temas ahí. Hay muchas personas que en estos congresos misioneros reciben un llamado o ya vienen con un llamado a las misiones, un llamado a un país particular o a un ministerio particular. Cuando yo hice un estudio porque yo quería ver qué es lo que la Biblia dice sobre el llamado, me llevé una sorpresa. La Biblia habla poco del llamado, pero mucho del envío. Y nosotros, de repente alguien me va a decir, pero Martín, es un juego de palabras.
¿Qué diferencia hay entre llamado y envío? Pues yo les voy a decir cuál es la diferencia. Cuando en 1948 todos los misioneros tuvieron que salir de la China, China es un país grande, pero se volvió comunista. Los comunistas normalmente no le quieren a Dios porque se declaran ateos. Todos los misioneros tuvieron que salir. Entre los misioneros que tuvieron que salir, se observó dos reacciones. Un grupo de misioneros se frustró, se decepcionó y se llevó una depresión, y algunos murieron de la depresión y algunos pocos hasta cometieron suicidio. Otros misioneros de ahí se fueron a otros países y siguieron trabajando. ¿Cuál fue la diferencia? No quiero ser muy tajante, pero un poco sí. Los deprimidos eran los llamados, porque fueron llamados a China. Y cuando este país se cerró, su llamado quedó en la nada. Ahora, yo no le critico a nadie que dice que tiene un llamado. Yo, al principio de mi vida, a los 19 años, yo sentí el llamado del Señor a las misiones. Y para mí era claro que Él me llamaba a los indígenas del Chaco paraguayo, concretamente a la tribu de los Nivaclé. Yo hice todo el seminario, regresé al Chaco donde yo me había malcriado, otros me habían malcriado, ¿verdad? Yo siempre me porté bien y otros no, pero bueno. Y me presenté en la misión y dije, acá estoy. Y me dijeron, no te necesitamos. Entonces, ¿qué? Uno se equivoca, uno escuchó mal. Si nosotros leemos Marcos capítulo 3, versículo 13, es uno de los versículos claves en eso. Dice ahí, el Señor Jesús llamó a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Hay un llamado en la Biblia, pero este llamado no es a la China, no es a los Nivaclé, no es al Alaska, donde sea. Este llamado es a Jesús, es a una persona. Y cuando estamos con Jesús, entonces Él nos envía a donde Él quiere. Y así hizo con sus discípulos. A Juan y Pedro, una vez les envía a buscar un burrito, otra vez les envía a preparar una cena, y después les envía a cambiar el mundo. Para Jesús no había diferencia en esto. Buscar un burrito y evangelizar el mundo. Para Él no es la misma cosa, pero es el mismo nivel. Es obedecer una orden. Cuando Isaías está en el templo, ahí está con Dios, entonces Dios le pregunta, ¿a quién enviaremos? No dice, ¿a quién le puedo llamar? ¿A quién enviaremos? Y como Él está cerca, Él le dice, heme aquí, envíame a mí. Si nosotros no estamos cerca de Jesús, es difícil que nos envíe. De repente no tenemos cultura militar acá, pero ustedes tienen que imaginarse un poco que Jesús es nuestro comandante. Y cuando estamos cerca de Él, vamos a escuchar su voz cuando Él nos dice, ahora andate a la China, hasta que yo lo indique. Y cuando yo te diga a otro país, te vas a ir a otro país. Y de repente, acá tenemos un ejemplo vivo, a Timothy le dice, al Brasil, tantos años. Después, a Paraguay, tantos años. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia y la estudiamos, nos damos cuenta de esas pequeñas diferencias. Hermanos, yo respeto todos los llamados que hay. Si usted está llamado, usted no peca, pero va a sufrir un poco. Porque el día que este llamado no se concretiza, usted va a pensar que escuchó mal. No escuchó mal. Pero Jesús le llama hacia Él y de ahí le envía a otros lados. Bueno, vamos a hacer un paseo por la historia de las misiones. La iglesia primitiva empezó cuando terminó el primer siglo
había llegado más o menos a lo que era el mundo conocido en aquella época. Pablo le escribe a los romanos: miren, yo les voy a visitar a ustedes, les voy a bendecir, les voy a predicar, pero no me voy a quedar ahí. Lo único que yo necesito hacer es hacer escala. De ahí me quiero ir a España. España, ahí terminaba el mundo antes, más o menos. ¿Sí? Volviendo a lo del llamado, por ejemplo, porque el evangelio se fue hasta Etiopía también. Imagínense, ayer de noche hemos escuchado sobre Felipe. Imagínense cuando el Señor le llamó a Felipe y le dijo: andate ahora a esta calle que va hacia Gaza. Felipe le hubiese contestado: no, Señor, vos me llamaste a los samaritanos. Porque él tenía un ministerio muy exitoso en Samaria. Muchos se convertían ahí. Los estadios estaban llenos. La gente estaba ahí queriendo hacerle entrevistas todo el tiempo, todos los canales de televisión, todo. Y el Señor le dijo: no, ahora andate y predicale a un negrito que va en su carro allá. Yo no tengo nada contra los negritos, yo creo que son más santos que los blanquitos, ¿no? Pero de repente Felipe: Señor, ¿y esto? ¿Vos me llamaste para hacer esto? No, Él le envió para hacer esto, y ahora le sacaba de este avivamiento tremendo que había ahí y le envió para predicarle a una sola persona. No voy a usar otra vez la palabra negrito. A un ministro que vino específicamente a Jerusalén para adorar al Señor y se encontró con barreras. Recién hemos hablado de las barreras que tenemos en la cárcel. Él se encontró con la barrera de que él no pudo entrar en el santuario porque era pagano, en primer lugar, y no pudo entrar porque era eunuco, en segundo lugar. El Antiguo Testamento prohíbe a estas personas entrar en el santuario de Dios. Pero Dios no se dio por satisfecho con eso. Dios vio el corazón de esta persona que vino a Jerusalén y le dijo: esta persona no va a regresar a su país sin mi presencia. Y le sacó a uno de sus mejores, al líder de un avivamiento, le sacó de ahí para que le predique a esta sola persona. Esto es nuestro Dios. Así hace las cosas. Bien, la iglesia fue perseguida hasta el año 312, más o menos. No había templos, no había ningún edificio en donde había una cruz con letrero: iglesia santa y sagrada, menonita, bautista, pentecostal, presbiteriana, lo que sea. No había. La iglesia crecía en las casas. De repente hay tantos creyentes en el Imperio Romano que un emperador de nombre Constantino dice: bueno, vamos a cambiar las cosas. En primer lugar, él permite que estén los cristianos viviendo públicamente, y después tiene una visión en una batalla, y después de eso decreta que el cristianismo va a ser religión oficial del Estado. Y yo me imagino que todos los cristianos salieron a las calles a festejar. Por fin logramos eso. Por fin cesó la persecución. Por fin somos reconocidos. Por fin se nos da el lugar que nosotros nos merecemos. El Señor nos dijo que ustedes no van a ser cola sino cabeza. Y todo eso es lo que escuchamos hoy en día, ¿sí? Y seguramente fue una gran bendición, pero ¿sabe una cosa? Ahí empezó el declive espiritual de la iglesia. Ahí empezaron los bautismos por conveniencia y no por convicción. Constantino mismo a todo su ejército mandó a bautizar, y como eran tantos los soldados y no se podía hacer de a uno, entonces todos por el río los mandó a caballo limpio, uno tras otro, pasaron por el río, entraron como paganos, salieron como cristianos. ¿Se imaginan cómo funciona eso, verdad? ¿Qué cambio de vida produce esta cosa en estas personas? Y eso llegó a que de ahí en más hubo muchos cristianos de nombre que realmente no fueron cristianos. Y eso nos lleva a que en el año 1500, ven cómo nosotros en 2 minutos hacemos un salto de 1000 años, ¿sí? Ahí cuando Lutero dice: las cosas no pueden seguir de esta manera, porque se estaba vendiendo la salvación. Eso me hace recordar otra vez la cárcel, ¿verdad? Ahí todas las cosas que uno quiere se consigue, pero todo tiene su precio. Así era con la iglesia también. Hace pocas semanas, creo que la semana pasada, el Papa Francisco despidió a una persona que estaba vendiendo
las anulaciones de matrimonios, porque ustedes saben que la Iglesia Católica no permite divorcio, pero sí anulación de matrimonio, que es básicamente la misma cosa, solamente otra palabra. Y ahí había algún obispo, arzobispo, que estaba vendiendo a $10,000, algo así, la cosa. Pero eso fue hace 500 años así. Ahí se vendía la salvación. Se le predicaba a la gente, mira, pone tanto y no importa lo que hagas, ya está. Si tu papá está en el infierno o en el purgatorio, donde sea, pone tanto y sale. ¿Y quién le va a dejar a su papá y mucho menos a su mamá en el infierno o en el purgatorio si le puede sacar con un chequecito de, qué sé yo, $20,000, lo que sea? Voy a hacer cualquier cosa para sacar a tu mamá de ahí. Esto era la situación. Entonces, ahí hubo lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante, pero lo interesante es que los protestantes, que estaban tan llenos del Espíritu Santo ahora, por 200 años, no hicieron nada para alcanzar el mundo pagano con el Evangelio. Todo su enfoque fue en renovar la iglesia, corregir los errores que hay ahí. Y existía la mentalidad en este momento de muchos, que también salía de la reforma, de que si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Dios es omnipotente, entonces si Él quiere salvar a las almas perdidas, Él lo va a hacer. Y algunos como Lutero y otros de los reformadores, ellos pensaban que este mandato de Mateo capítulo 28, la gran comisión, o de Marcos 16, o de Lucas 24, está en todos lados, era solamente para los primeros apóstoles. Así que eso no es para nosotros, eso fue para ellos. Pero llega el año 1730 más o menos, y hay un joven de nombre Guillermo Carey, en Inglaterra, que al leer la Biblia, Dios le habla y él empieza a preocuparse por las almas perdidas, por los paganos. Y él le habla a los ancianos de su iglesia. Y los ancianos de su iglesia le dicen, amén hermano, aleluya, vamos a hacerlo. ¿Quién tuvo esa experiencia en su iglesia? Así como ustedes no tuvieron esa experiencia cuando le hablaron a los ancianos de su iglesia, tampoco Carey la tuvo. Uno de los ancianos se levanta y dice, jovencito, sentate otra vez. Si Dios quiere salvar a los paganos, lo va a hacer sin vos y sin mí. Dios es omnipotente. Menos mal que Carey no se dejó intimidar por eso, siguió con sus planes y ahí es lo que nosotros llamamos que empezó la misión moderna. Bueno, algunos piensan, bueno, 1730 y moderno. Bueno, hoy en día ya no es tan moderno. Pero eso, ahí empezaron las olas misioneras. La primera ola fue a las costas. Se trató de alcanzar a los pueblos. Como en aquella época el viaje era por barco, se llegaba normalmente hacia las costas. Entonces fueron fundadas una cantidad de sociedades de misiones. Guillermo Carey fundó la primera, pero interesantemente en los siguientes 25 años se fundaron otras 25 agencias misioneras solamente en Inglaterra, en un promedio de 1 por año. Y ellas se fueron, y si nosotros tuviésemos un mapa acá, veríamos que las costas de África y de Asia así fueron alcanzadas con el Evangelio. Más adelante hay una persona de nombre Hudson Taylor que dice, nosotros no necesitamos alcanzar solamente las costas, ¿qué pasa con toda la gente del interior? Y ahí empieza una segunda ola de misioneros que se van al interior. Se consideraba peligroso el entrar en el interior, porque ahí no hay hospitales, ahí ¿cómo vas a salir? Ahí no hay barcos, tenés que irte con caballo, con camello o con elefante o lo que sea, tenés que viajar 1 semana, 2 semanas. Si ahí te pasa algo, estás frito antes de que en la costa se enteren de eso. Y en muchos casos fue así. Hermanos, al principio del siglo XX, esos son hace 100 años atrás, el promedio de vida y de ministerio de un misionero en África era de 18, no años, 18 meses. 18 meses duraba en promedio un misionero en 1910 en África, en esa época. Había misioneros que llevaban sus pertenencias en un ataúd
Miren qué macabro, ¿eh? Imagínense, ustedes se embarcan a las misiones, papá, mamá, yo me voy a las misiones, en vez de maleta yo llevo mi ataúd, porque en 2 años yo ya no estoy más. Si nosotros hoy en día hacemos un llamado, quienes sienten que el Señor les llama a las misiones, estoy seguro que hay un buen grupo. Si ponemos un ataúd acá y dice 18 meses, creo que eso va a mermar un poco. Pero hubo personas, y muchas personas, que aceptaron el reto. Y algunos, obviamente, 7 meses, 6 meses ya estaban muertos. Y otros vivían más. El promedio era de 18. Esto era la misión al interior. Pero después sucedió algo interesante, y eso fue en América Latina. Un señor de nombre Cameron Townsend se encuentra en Guatemala y predica ahí con otros, y se consideraba a Guatemala como un país alcanzado por el Evangelio, como todos los países latinoamericanos, porque todos tenían iglesia de Jesús. Y de repente se le acerca un indígena y le dice, así como los indígenas normalmente pausados, hacen preguntas bien pensadas. Le dice, si Dios es tan poderoso como decís, ¿por qué no habla mi idioma? Y eso le dejó, como decimos los futbolistas, en offside. Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y ahí se empezó a pensar en el concepto de los pueblos, de que cuando Jesús le dice, id a todos los pueblos, no habla de países, sino de grupos de personas, de etnias. Y entonces ahí empezó lo que nosotros llamamos la tercera ola, que es a los pueblos no alcanzados, que persiste hasta el día de hoy. Todos hoy en día hablamos de pueblos no alcanzados. Y hoy en día se promueve una cuarta ola, que un libro como este habla exclusivamente de esto, donde hablamos que la misión es de todos los pueblos hacia todos los pueblos. Esto fue una de las cosas más llamativas en el Congreso en Comibam. Hasta ese momento, América Latina, todos nosotros recibíamos misioneros, pero nunca pensamos que nosotros también podíamos enviar misioneros a otro lado. Ahí se declaró a América Latina no solamente campo de misiones, sino fuerza misionera. Y muchos misioneros latinoamericanos han salido y hoy en día están por todo el mundo, pero al mismo tiempo recibimos misioneros de otros países. Así que hoy en día es de todos los países hacia todos los países. La misionología no solamente quiere ocuparse de la historia, de la teología, sino también quiere ofrecer herramientas para las misiones. En primer lugar, los misioneros que se fueron al campo se dieron cuenta que las culturas son diferentes. Las personas no solamente hablan otro idioma, sino tienen otras costumbres, lo que hoy en día nosotros llamamos cultura. Y les quiero contar 2 ejemplos de famosos evangelistas que también cometieron errores, para que se den cuenta que nadie está exento de eso. Luis Palau se fue a predicar en Japón. Y Luis Palau, ustedes saben que él es argentino. Tiene corazón paraguayo, pero es de nacionalidad argentina. ¿Nadie dice amén? Bueno, los argentinos son muy efusivos, se abrazan, dicen que hasta se besan ahí los hombres. No sé si era cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, yo sé que... Yo viví 5 años ahí, así que... Luis Palau predica en Japón. Así como son las cosas, normalmente le presenta a alguien, está ahí el estadio, toda la gente, y un pastor japonés, el presidente de la asociación de pastores, le presenta de que está el evangelista Luis Palau, y Luis Palau, como siempre suele hacer, él entra con todo el vigor, corriendo a la plataforma, agarra al pastor, le da un abrazo así de hermano, ¿verdad? El pastor japonés está así como tabla, ¿verdad? Más o menos como el preso que no le quiso abrazar a pastor Fabián, ¿verdad? Pero Luis Palau no se entera nada, él predica el mensaje y todo, y hay personas que se convierten. Al día siguiente un diario saca ahí, pastor homosexual de Sudamérica vino a predicar en Japón.
Luis Palau no es homosexual, para nada. Pero él fue criado en una cultura en donde está permitido que dos pastores se den un abrazo corto, fuerte, de oso, pero hasta ahí. Pero está en una cultura en donde la distancia social mínima es de 2 metros. Un concepto de distancia social es algo que se aprende cuando se estudian culturas. Cada cultura tiene lo que se llama distancia social, cuando es apropiado. ¿Qué tan cerca tenemos que estar? Si ustedes van a una tribu en Bolivia, ustedes hablan con los hombres, durante toda la conversación te tiende la mano. El hombre te tiene la mano. Como paraguayos nos sentimos un poco incómodos, ¿verdad? Pero para ellos es normal. Y vos decís, ojalá que nadie esté filmando, ¿verdad? Y empezás a estirar siempre, pero el otro te tiene una costumbre, ¿sí? Sin problema, ¿no? Pero cuando uno no lo sabe, uno comete el error y fácilmente te tildan, este es frío, mira, vine a hablar del amor de Dios, pero no me quiere tocar la mano. ¿Qué clase de cristiano ha de ser este? Billy Graham, el evangelista más exitoso de la historia de la humanidad, se va a predicar a la India. Y uno de los sermones favoritos de Billy Graham, que prácticamente predica en todas las campañas, es del hijo pródigo. Ya se nota que algunos han estado en las campañas de Billy Graham. Todo va bien y él así con su pasión de siempre predica y la gente le acompaña y dice, después regresó el hijo pródigo y el padre dijo, acá está mi hijo, ponen un anillo, ponen una ropa nueva y vayan y maten al ternero engordado que tenemos ahí. Ahí se pudrió la cosa. En India las vacas son sagradas. La vaca no se mata y mucho menos se come. Puede ser tu abuela la vaca, porque ellos creen en la reencarnación. Billy Graham dice en la Biblia, es bíblico, pero igual, la gente ahí no, mira, que viene y nos predica que tenemos que matar a la vaca y encima lo tenían muy bien gordo para que sea mejor y todo eso, se fundió ahí la cosa. Y ahí nosotros no solamente tenemos que conocer las otras culturas, tenemos que aprender a comunicarnos con las otras culturas. Y nosotros tenemos que saber que la Biblia se escribió en una cultura. O sea, todos los escritores de la Biblia, que son como 40, recibieron palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Pero ellos vivían dentro de una cultura. Nosotros leemos la Biblia y nosotros venimos de otra cultura. Y en muchos casos, entre nosotros y la Biblia, hay un misionero que otra vez viene de otra cultura. Y de repente nos dice qué es lo que la Biblia enseña y lo pasa a través de su filtro, de su anteojo. Y nosotros leemos con nuestros anteojos y de ahí nosotros vamos y le predicamos a gente que tiene otra cultura y otra vez ven con ojos diferentes. Una de las cosas que más sufren los misioneros en nuestro país es nuestra falta de puntualidad. ¿Amén, Dani? Sí. Ven, hasta Daniel, que es paraguayo al 150%, tuvo que rogarles no sé cuántas veces para que vayan. Incluso ya les dio 10 minutos más. Pero es algo característico de nuestro pueblo. Nosotros no nos gusta la hora. Y los misioneros que vienen a nuestro país, la mayoría vienen de países en donde es muy estricto el tema de la puntualidad. Y yo me divierto analizando a los misioneros que están acá de cómo le tratan de enseñarnos a nosotros los paraguayos para que seamos puntuales. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay lastimosamente un mandamiento que digan seréis puntuales. Entonces, si eso fuese así, entonces sería fácil. Hermanos, el mandamiento número 5 o el 11 dice seréis puntuales. No lo estás haciendo, te vas al infierno. Pero como no lo dice, tienen que buscar una forma para hacernos entender
Y yo he escuchado ya una cantidad, los intentos más comunes son estos. En primer lugar, la honestidad. Vos dijiste que ibas a venir para las 9 y no estás a las 9, así que me mentiste a mí. Esa es la mentira. El llegar tarde no es la mentira, no es tan grave, pero me mentiste a mí. El otro dice, cuando vos llegas tarde, me estás robando. Y la Biblia dice, no robarás. Porque me estás robando mi tiempo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando pasa por un filtro de una cultura que está muy orientada hacia el tiempo, nos llegan eso. ¿Sí? Y he visto una cantidad de pastores que una vez que el misionero deja la iglesia y el pastor nacional toma la iglesia, ellos quieren hacer igualito como el misionero y empiezan las 9 en punto, no importa si hay una persona o si ellos y su perro son los únicos ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó la puntualidad. Bueno, ¿qué Señor nos enseñó eso? Yo no estoy en contra de la puntualidad, ¿verdad? Mi cultura también me enseñó así, por eso me tomo la libertad de hablar de eso, ¿verdad? Aunque soy paraguayo también de pura cepa. Ahí tenemos el choque cultural. Cuando nosotros vamos a otro país, normalmente sucede algo que las primeras semanas nos pasamos súper bien. Estamos en la época de turista. Nos gusta todo, nos sacamos fotos con todos los edificios históricos ahí, le mandamos en casa, ponemos en Facebook, lo que sea. Pero después de 3 semanas o 4 nos damos cuenta que acá vamos a quedarnos. Que había sido que no fuimos de viaje nomás y después regresamos para compartir las fotos o las experiencias. Acá me voy a quedar y de repente se nos amanece, acá me voy a quedar 5 años o 10 años o el resto de mi vida. Y ahí en la vida de muchos misioneros empieza a entrar lo que se llama hoy en día el choque cultural. Empieza a no gustar las cosas. Mira, acá manejan como locos. Mira, acá nadie respeta. Mira, acá ponen música fuerte hasta las 2 de la madrugada. Acá huelen mal. Acá la comida no es rica, ¿verdad? Y una cosa tras la otra. Y el misionero empieza a ir en tobogán y empieza a sentirse miserable. ¿Y yo qué hago aquí? O como dijo aquel interno en la cárcel que el uso español le costaba un poco. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Verdad? Eso muchas veces uno llega a preguntarse. Uno tenía una expectativa, yo me voy a ir y predicar en la calle, en las plazas, donde sea, la gente se va a venir a miles de personas. Dentro de un año vamos a tener una iglesia de 200 miembros acá. Y en mi país van a decir, el misionero Martín Aytzen allá en Turquía, él hace las cosas como hay que hacer. Y yo estoy en Turquía y nadie se convierte y yo no sé qué hago ahí. Ahí entra lo que nosotros llamamos el choque cultural, que gracias a Dios no termina con la vida, normalmente no, pero hay que saberlo, que eso viene. Y cuando las personas están preparadas, entonces lo superan de una forma mucho mejor. Pero después que han estado 20 años o 30 años en Turquía y regresan, piensan que van de vuelta a su país y que ahí conocen todo. Había sido que en su país las cosas cambiaron también y ellos cambiaron y otra vez tienen el mismo choque, pero esta vez de vuelta. Por eso misionero Timothy quiere quedarse en Paraguay, porque no quiere recibir el mismo choque otra vez. Cuando va de vuelta a Estados Unidos y se da cuenta cómo son las cosas allá. Otra cosa es cuando traducimos estas escrituras. La misionología nos ayuda al traducir los idiomas. Ahí hoy en día se han descubierto un poco más o menos 7,000 lenguas o dialectos en todo el mundo y queremos que en algún momento todos tengan la Biblia en su idioma. Pero hay palabras que en otras culturas, en otros idiomas no existen, que nosotros tenemos y ellos tienen palabras que nosotros no tenemos. Se dice que los esquimales, por ejemplo, tienen 20 palabras para nieve, que nosotros tenemos una sola y ni sabemos qué significa. Por eso cuando nosotros vamos a traducir la Biblia para los ayoreos del Chaco, por ejemplo, y ponemos ahí, aunque tu pecado sea rojo como la escarlata, será blanca como la nieve. ¿Qué sabe un ayoreo de nieve? Díganme ustedes.
Nada. Ahí está, entonces uno tiene que buscar algún equivalente de esto. Pero no siempre los equivalentes funcionan. En este caso se usó el algodón, porque en el Chaco sí se sabe lo que es el algodón. Pero alzaré mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Quienes estuvieron en el Chaco saben que no hay montañas ahí. ¿A dónde vas a alzar tus ojos? O el Señor echará los pecados en lo más profundo del mar. Lo más profundo del Chaco hay una laguna que tiene 1,5 metros, ¿verdad? O sea, no es tan profunda que digamos, viene una sequía y se ven todos los pecados otra vez. ¿Sí? Hay problemas con las traducciones. En una isla del Pacífico no se conocían las ovejas. Entonces, pero toda la gente tenía cerdos. Entonces, a un traductor le vino la excelente idea de todas las veces que la Biblia habla de oveja, poner cerdo. He aquí el chancho de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tal les suena? ¿No? Pero con eso todavía, el tema es que nosotros estamos acostumbrados a otro. He aquí el cordero, no ¿verdad? Pero el problema estaba ahí donde decía, como oveja llevada al matadero que no abrió la boca. Y cuando ahí pusieron como cerdo al matadero que no abrió la boca, no, todos los que conocen cerdos saben que hacen un escándalo, ¿verdad? Cuando ahí se decidieron, no, vamos a ponernos más oveja, vamos a hacer una explicación de lo que es la oveja. Y así hay muchas palabras que en otros idiomas que no existen, o que sí existen, en nuestro no existen. Hay idiomas que no tienen palabra para pecado. ¿Cómo vas a traducir pecado si no hay palabra para eso? ¿Cómo vas a traducir culpa si no hay palabra para eso? ¿Cómo vas a traducir gracia si hay una cultura que no tiene palabra para gracia? Todo eso son cosas que la misionología trata de investigar. Bueno, las alianzas estratégicas vamos a dejar para esta tarde en el taller. Una de las últimas cosas que quiero mencionar son que en la misionología tratamos de analizar las cosas, pero al mismo tiempo quiero decirles también que fácilmente sobreanalizamos y no proponemos nada. El misionólogo que solamente analiza y critica y no propone algo mejor, hay que chutarlo. O sea, es fácil criticar, es fácil analizar y criticar, pero proponer algo mejor ya es difícil. Así que hermanos, no nos entusiasmemos demasiado con analizar y criticar a otros, si no tenemos algo mejor para ofrecer. Por ejemplo, la estación misionera, en la antigüedad se empezaban las misiones así, con un lugar en donde había una iglesia, un hospital, una escuela, un almacén, y normalmente esto era la estación misionera. Por muchos años quedó esto. Después se criticó este modelo y se empezó con otro que nosotros vamos a llamarlo así un poco el adoctrinamiento de los nacionales. Cuando hablamos de nacionales nos referimos a la gente a la cual vamos a predicar. Se criticó de que mucha gente no entendía realmente el evangelio, sino solamente fue adoctrinado. Aprendió que tiene que usar pollera en el culto y una cantidad de cosas, pero nunca entendió por qué. Entendió que no tenía que robar o mentir o lo que sea, pero no entendió el por qué. La otra cosa es, creo que no está en sus hojas, pero la evangelización de los nacionales. En otros países tenemos un problema que se predica mucho el evangelio y se convierte mucha gente, pero por alguna razón las iglesias no crecen. Y ahí les quiero mostrar una estadística. Esta salió recientemente, la semana pasada. Es una estadística de los católicos, pero que mucho tiene que ver con nosotros. Evolución del catolicismo en América Latina total por país. En los últimos 18 años, nosotros vemos que el catolicismo en casi todos los países latinoamericanos decreció, o sea, perdió miembros. Excepto en 2 países. En la República Dominicana, ahí no hubo números de 1995, por eso tienen la estrellita ahí. Y en México, ahí ha crecido el catolicismo. Pero fijémonos en dónde está Paraguay. En Nicaragua, los católicos perdieron 30 puntos de la población. Tenían 77% de la población, hoy en día tienen 47%.
Paraguay está bien abajo. Hace 18 años, 93% de los paraguayos decían que eran católicos y el año pasado 88% decían que eran católicos. Pequeña diferencia, 5%. Y en 18 años nosotros hemos predicado y predicado y predicado el Evangelio. Y si sumamos todas las personas que alguna vez levantaron la mano y repitieron la oración de fe, probablemente todas las personas de Paraguay hoy en día tendrían que ser creyentes. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso hoy no tenemos el tiempo para analizar el qué pasó, pero estas son las cosas que tenemos que investigar. Si pasas el siguiente diapositiva, ahí es una similar, donde es la pérdida de dominación del catolicismo en las sociedades latinoamericanas. Y otra vez Paraguay está ahí en casi el penúltimo lugar. Entonces en la misionología tratamos de investigar qué está sucediendo. ¿Realmente tenemos éxito con lo que hacemos o no tenemos éxito? Porque es fácil contar una linda historia y contar 2 o 3 testimonios de las cosas que pasaron y que sin duda están pasando. Pero si con eso decimos, acá tenemos un gran avivamiento en Paraguay, las estadísticas no lo demuestran. Y algo probablemente no está funcionando como nosotros queremos. Otro tema que está muy en boga hoy en día son los pueblos no alcanzados. Y yo he estado, como les dije, en una cantidad de congresos misioneros y cada vez escucho números diferentes. A veces escucho que hay 24,000 pueblos en el mundo, de los cuales 12,000 no están alcanzados. Otra vez escucho que hay 6,000 pueblos en el mundo, de los cuales 4,000 no están alcanzados, y hay una gran diferencia entre 24,000 y 6,000 o 7,000 o lo que sea. Según 3 páginas de internet, hay 11,500 etnias en todo el mundo, de las cuales 6,600 no han sido alcanzadas. Hay otra página que dice que hay 24,000, de las cuales 11,000, no, dice 22,000, de los cuales 11,000 pueblos no alcanzados. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuántos hay realmente? Todos vivimos en el mismo mundo. No puede ser que uno cuente 24,000 grupos étnicos y el otro tenga la mitad y que los dos tengan razón. Alguien o no contó mal o algo no funciona. Yo me di cuenta que están contando bien, pero la definición de lo que es un pueblo no alcanzado, eso es diferente de un grupo a otro. Si nosotros, por ejemplo, preguntamos, las cárceles, la gente de la cárcel, ¿es un grupo étnico o no? Bueno, muchos van a decir no, porque son de nosotros, hablan español, hablan guaraní, hablan alemán, lo que sea, están ahí, son de nosotros. Sin embargo, hay otros que van a decir no, la población de la cárcel otra vez es un grupo aparte, porque en la cárcel, para llegar a la cárcel hay que superar barreras físicas para entrar y barreras culturales para predicarles a ellos. Entonces ahí está variando eso. Y como tenemos que terminar, la misma cosa sucede con la ventana 1040, donde los últimos 20 años todas las organizaciones misioneras pensaban que tenían que irse ahí. Si querés ser misionero tenés que meterte en esta ventana, si no estás ahí no sos un buen misionero. Y también las misiones a corto plazo, que tienen muchas ventajas y al mismo tiempo traen grandes problemas. Hubo una iglesia de Estados Unidos que hizo una misión a corto plazo en Perú hace algunos años atrás. En una semana gastaron tanto dinero como todos los pastores de Perú juntos no ganaban en un año. Ellos hacían un circo evangelístico. Excelente idea, excelente idea. Pero lo que costó traer este circo evangelístico a Perú para tener 3 eventos fue más dinero de lo que todos los pastores evangélicos del Perú juntos ganan en un año. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo más importante acá? A mí me invitaron cuando yo era estudiante en Estados Unidos para preparar un grupo de jóvenes que querían irse, un grupo de estudiantes universitarios, querían hacer una misión a corto plazo en Guatemala. Me dieron 1 hora para enseñarle a los estudiantes
castellano y la cultura latinoamericana. Y no me invitaron porque era estudiante de misionología, sino porque era el profesor de castellano en la universidad. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Sí? Así que me dieron 1 hora para enseñar un idioma y una cultura. Eso demuestra cómo nosotros valoramos a otras culturas y otros idiomas. Yo le dije, ¿qué hago con el resto del tiempo? ¿Sí? Después de esa hora que me dieron, yo les pregunté, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en Guatemala? Y eran todos muchachos y chicas así de 20 a 21 años más o menos. Y nosotros le vamos a enseñar a los pastores cómo hacer evangelismo en las calles. Ajá. ¿Y vos ya lo hiciste? Le pregunté a uno de ellos. No, todavía no, pero hemos estudiado de cómo hacerlo. ¿Y vos qué pensás que este pastor en Guatemala ha hecho los últimos 30 años? Yo dije, estos pastores en Guatemala, ellos predicaron el evangelio cuando fueron tiradas con tomates, con bosta de vaca, con huevos podridos y todo eso. Hace 30 años predicaron el evangelio en la calle. Hace 30 años que no hacen otra cosa. Vos que nunca lo hiciste, te vas a ir a enseñarle. Pedile por favor si le podés limpiar sus zapatos y sentarte a sus pies para aprender algo. Pero así muchas veces cuando nosotros preparamos y vamos a otro lado, vamos con una actitud, bueno, non sancta, ¿verdad? Muchas gracias por su aguante. Sugiero que oremos, porque si me dejan hablar, yo sigo hasta la tarde y creo que hay un almuerzo después de eso. Bueno, enseguida ahí ya viene el anunciador oficial. ¿Por qué no se ponen de pie? Ya están sentados mucho tiempo, hermanos. Dios, te damos gracias por amarnos tanto que has mandado a tu único Hijo a esta tierra para vivir, mostrarnos un ejemplo y morir por nuestros pecados. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos da el poder para ir a las misiones, para llevar este maravilloso mensaje a otras personas. Señor, haz que hagamos las dos cosas, que reflexionemos cómo hacerlo mejor, pero que no nos quedemos ahí, sino que vayamos realmente. Haz que nosotros podamos hacer las misiones, pero también enseñarlas a otros. Haz que podamos reconocer las cosas que no hacemos bien y encontrar las cosas como hacerlo mejor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos guía en este proceso. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas presentes en el lugar y pido que tu bendición esté con ellos, que tu paz llene sus corazones y que el poder del Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, doctor. Pueden sentarse, hermanos. Voy a hacer algunos anuncios en esta... creo que ya es en esta tarde, mediodía pasadito, ¿sí? Pero me dijeron que en el break se cargaron bien algunos. Entonces, como sé que algunos se cargaron bien en el break, entonces tengo 2 anuncios.